Muy bienvenidos los alumnos del Seminario Bíblico de Fe a esta aula, nuestro tercer video de la materia Teología 1A. Y antes de entrar a la definición y naturaleza de la doctrina de la gracia, para redondear el concepto de salvación, quiero leerles lo que en la página 4 de su archivo, de su libro, se nos dice, la salvación es traída a los pecadores por la instrumentalidad de un mensaje, o hablado o escrito, y este mensaje en su fuente original es una revelación dada por Dios concerniente a Cristo, escrita en la Biblia y aplicada por el Espíritu Santo. Y usted tiene riquísimas citas bíblicas allí para analizar, para estudiar, para meditar. Es decir, la salvación es traída a los pecadores, es Dios el que instrumenta eso, y a través de su iglesia también, pero es un mensaje que no es a criterio de la iglesia, a criterio del comunicador, sino es un mensaje escrito, una revelación de Dios, cosa que si Dios no lo revela, nadie podría haberse enterado, pero está escrita en la Biblia, en la palabra de Dios, acerca de Cristo y la obra de Cristo a favor de la humanidad, y aplicada por el Espíritu Santo. Muy bien. También nos dice en las Sagradas Escrituras que la Biblia enseña que la salvación es un don de Dios que el pecador recibe, no es por sus propias obras, sino es un regalo inmerecido de Dios. Ahora, aunque la salvación se consigue, digamos, no se consigue por obras, pero nunca la salvación está separada de las obras. El resultado de la salvación tiene que notarse, ¿no? Es como una moneda de dos caras, ¿no? Es una moneda que tiene dos caras, si no, no tiene valor. Si tuviéramos tecnología para cortar una moneda por el medio, dos mitades no vale la mitad de la moneda. Si tengo una moneda argentina de 2 pesos, la puedo partir por el medio, no es uno y uno. Destruye el valor. Entonces, la salvación es una cara de la moneda, las obras como resultado de ser salvos es la otra cara de la moneda. Aunque no somos salvos por las obras, pero sí nuestra salvación debe ser evidente, visible, por las obras que tenemos, ¿no? Bien, las obras que hacemos. Así que, aunque la salvación no es conseguida ni merecida por obras, la Biblia nunca separa la salvación de sus resultados éticos, que si somos cristianos se nos tiene que notar. Bien, acompáñeme ahora al Salmo 40, los primeros 3 versículos del Salmo 40, para introducir al concepto de la gracia y luego tenemos una palabra de oración. Dice Salmo 40, versículos 1, 2 y 3. Y le recomiendo ampliamente que siga leyendo todo este salmo porque es maravilloso. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová por medio de nuestro testimonio, de nuestras obras, ¿no? Es maravilloso ese salmo. Pacientemente esperé, es decir, uno mientras espera ejercita la paciencia, crece en la paciencia, pero Él se inclinó a mí. Eso de se inclinó a mí, es decir, tuvo que cambiar su postura, porque nuestra postura era muy abajo. No tuvo que empinarse para alcanzarnos a nosotros, tuvo que inclinarse. Y eso es gracia. Eso es gracia. Un amor que mira hacia abajo es gracia. Un amor que mira hacia arriba es adoración. Y un amor que mira a su nivel es amor fraterno. Entonces, aquí el salmista este es uno de los salmos del rey David, está recordando los favores recibidos sin respecto a méritos de parte de Dios. Pozo de la desesperación,
lodo cenagoso. Un lodo cenagoso es si caemos en un hoyo con ese barro cenagoso, mientras más nos movemos, más nos hundimos. Sin embargo, que nos sacó de ese lodo cenagoso y puso nuestros pies sobre una peña, donde ya no nos vamos a seguir hundiendo. Enderezó nuestros pasos y cambió nuestro vocabulario. Puso en nuestra boca cántico nuevo. Y cuando los demás vean lo que Dios ha producido en nosotros, entonces verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Lo que dijimos antes respecto a una moneda de dos caras, ¿no? Si soy salvo se me tiene que notar por mis obras. La salvación debe producir como resultado de la gratitud por haber recibido ese don gratuito sin respecto a mérito. Tenemos que tener obras que evidencian, ponen en evidencia que somos salvos, ¿sí? Bien, entonces vamos a dar gracias por la gracia, valga la redundancia, y a pedir al Señor que nos guíe en esta clase hoy de nuestro tercer video de Teología 1A. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, damos comienzo a esta clase, Señor. Oramos pidiéndote frescura, Señor, que tu gracia sobreabunde sobre nosotros para que pueda abundar también a través nuestro, Dios. Y guíanos en el estudio y la meditación de tu palabra, Señor, y conviértenos en personas rumiantes de tu palabra, Señor. Que seamos rumiantes, que sigamos masticando tu palabra, Señor, meditando en ella. Te agradecemos por esta clase y pedimos tu compañía, tu presencia, tu gracia y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los animales rumiantes dice que pueden masticar hasta 50 veces el mismo alimento y eso elimina posibilidades de problemas gástricos, aprovecha al máximo su potencial nutritivo y mantiene sano todo el cuerpo. Entonces seamos rumiantes de la palabra de Dios, ¿no? Seamos rumiantes de la palabra de Dios y Él va a bendecirnos, guiarnos y acompañarnos en este caminar de la vida cristiana. No solamente salvarnos y dejarnos allí, sino nos acompaña en el caminar. La palabra gracia, latina gratia, gratuidad, gratis, gratuito, solo es lo que Martín Lutero como descubre al leer la Biblia, ¿no? La gracia de Dios, sola gratia, sola fede, bueno, solo Cristo, ¿no? En principio, solo la gracia, solo la fe. Y el concepto de gracia, ya lo hemos mencionado, significado de la palabra gracia en el Nuevo Testamento es gracia en general, quiere decir favor o benignidad sin respecto a méritos. No hay méritos para recibir eso. No es mi cumpleaños, no es mi aniversario, no es que te gané algún premio, no hay mérito alguno. Referente a la salvación, gracia tiene un sentido de favor de Dios no merecido, en realidad como contramerecido, merecimos todo lo contrario. Más que no merecido es contramerecido. Lo contrario, lo opuesto a lo que merecemos, ¿no? Ahí usted tiene Efesios 2, capítulo 2, versículo 8 y 9, Romanos 4, 4 al 5, Romanos 11, 5 y 6. Seguramente que ya lo ha hecho, ha leído estos textos, ¿no? El don inefable en Jesucristo, ¿no? que nos ha sido dado en Jesucristo, a nosotros los pecadores. Eso es la gracia. En este sentido especial, favor no merecido, la palabra que se usa referente a la gracia de esta salvación, es la actitud de Dios para con el hombre, es una obra de Dios a favor del hombre, es un don de Dios dado al hombre, digo el hombre genéricamente, al ser humano, el poder de Dios que obra en el hombre y también el método de Dios para salvar al hombre y un dominio, esfera de Dios en el cual los seres humanos pueden entrar por la fe, permanecer y experimentar todas las bendiciones del favor
de Dios hacia con él. Estamos ahí en la página 6 ya de su nota o de su PDF. Bien, ¿qué es entonces la gracia? La naturaleza de la gracia. En la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, es el capítulo por excelencia que nos habla de la gracia de Dios y de la justificación, ¿no? Romanos 5, vamos a leer el versículo 2 de la epístola a los Romanos, y ahí se nos dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por esta gracia estamos firmes. La naturaleza de la gracia, en un sentido, no es un atributo de Dios la gracia, porque un atributo es lo que Dios es y gracia es lo que Dios hace. Dios es amor, es un atributo de Dios. Dios es bueno, perfecto. Porque es amor y es bueno, nos otorga la gracia. La gracia no es un atributo, sino que emana de los atributos de Dios. Lo que Dios va a hacer desde su carácter, desde su amor, pero también desde su justicia. Entonces, la gracia de Dios no hubiera sido necesario que Dios aplique gracia si la humanidad no hubiera caído en pecado, porque la gracia se aplica solamente a aquel que está en desgracia. Es decir, repito este concepto, la gracia tiene sentido en tanto y en cuanto haya alguien que es desgraciado. Entonces, la gracia de Dios es para recuperarlo de su desgracia y volverlo al estado inicial. Y en realidad, cuando somos salvos, recuperamos todo lo que Adán y Eva perdieron y mucho más lo vamos a ir viendo a lo largo de la materia. La gracia es la gloria de Dios manifestada. Es un acto libre y voluntario que Dios hace a favor de la humanidad. No está obligado a hacerlo. No está obligado a hacerlo porque los que fallamos fuimos nosotros, no Dios. Entonces, y la gracia es el amor divino que emana en forma de beneficios a los pecadores que nada merecen. La gracia fluye en una sola dirección, es de arriba hacia abajo. La gracia fluye. Mencionaba hace un momento que gracia es amor que mira hacia abajo. Es Dios mirando a quien está por debajo de su condición, pero el amor que mira hacia arriba, que es en ese caso nosotros, es adoración. Y amor que mira a sus semejantes es amor fraternal, que es el resultado de esa gracia recibida para que nosotros podamos dar el principio de Jesús. Lo que de gracia recibiste, da de gracia. Bien, entonces, en este concepto, en este significado de la gracia, creo que queda bastante claro, no la merezco, pero Dios está dispuesto a dármela, independientemente de los méritos. Porque jamás voy a poder hacer méritos suficientes para merecer esta oportunidad que Dios me está dando. Entonces, la fuente, ¿de dónde se origina esta gracia? Y siempre de la triunidad de Dios, ¿no es cierto? La Biblia dice que la gracia es de Dios y es atribuida a cada una de las personas de la Trinidad, como la salvación en general, ¿no es cierto? Primera Pedro 5:10 nos dice que la gracia es de Dios el Padre. Segunda Corintios 8:9 nos dice que es a través del Hijo. Y Hebreos 10:29 nos dice que es el Espíritu Santo, porque ahí en Hebreo está hablando 10:29 de afrentar, de resistir, de estar en contra de el Espíritu de gracia de Dios. Entonces, emana de la misma triunidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, la gracia es mediada al mundo solamente, al mundo, digamos,
nace del trino Dios, pero el conducto, el medio, el mediador para nosotros recibir la gracia es Jesucristo mismo, porque es el que murió en la cruz del Calvario. Es por medio de Jesucristo. La gracia es mediada al mundo solamente por medio de su Hijo Jesucristo. Acá podríamos comparar la gracia y la ley, ¿no es cierto? La ley condenaba, haz esto y vivirás, y si no lo haces, morirás. La gracia le da la oportunidad al que falló frente a la ley, que se arrepienta de su falla, pida perdón a Dios y es elevado a la gracia de Dios. No es gratuito en sí mismo porque el arrepentimiento es una manera de la muerte del yo orgulloso, del yo arrogante, del yo autosuficiente, ¿no es cierto? Entonces, no es gratuito en el sentido de que alguien lo pagó, si algo que es gratis para nosotros lo pagó Cristo, en realidad fue muy cara la gracia. Llega a nosotros gratuitamente, pero tiene un costo elevadísimo que nosotros jamás podríamos haber pagado. Por eso es gracia. ¿No es cierto? Entonces la gracia opera en salvar a los pecadores, eh, no menospreciando la ley en sí mismo, sino la gracia es lo que la ley no pudo producir, la gracia de Dios sí puede producirlo. Dios le dio la ley a la humanidad justamente para mostrar que por méritos propios no podía llegar a ser salvo en ese sentido. Y entonces la obra de gracia, la obra que la gracia de Dios hace en nosotros, ¿no es cierto? Recobra para la humanidad, de toda la humanidad, no es masivo, sino de todo aquel que acepta a Jesucristo, ¿no? A los que creen en Él, Dios le dio la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Fíjense que la gracia trae toda la bendición de la salvación. Nos llama, nos elige, el Evangelio mismo, el Evangelio de la gracia, la fe que es, digamos, creído, Cristo es creído por la fe en su gracia, una salvación por gracia, una justificación por gracia, una posición, estamos firmes en esta gracia. La vida eterna también, gracias por esa eternidad. El perdón también por las riquezas de su gracia. El consuelo y la esperanza por gracia. El poder espiritual, esfuérzate en la gracia. El triunfo cristiano, bástate mi gracia. El ministerio cristiano, por gracia anunciamos el Evangelio por gracia. El servicio aceptable mediante la gracia. Y la esfera del crecimiento espiritual, también crecer en la gracia y todo lo que somos y hacemos. Usted tiene esa maravillosa lista de 16 puntos con citas bíblicas en cada uno de esos casos, que es una riqueza maravillosa. Y en las tareas, en el cuestionario que usted tiene para hacer, tiene para desarrollar ampliamente estos temas. Los aspectos dispensacionales de la gracia, es decir, bajo las administraciones de esa gracia de Dios, en el pasado, en el presente y el futuro. Respecto al pasado, la gracia nunca estuvo completamente ausente del procedimiento de Dios con los pecadores, porque en todo el sistema sacrificial, la gracia se ve en que yo merezco morir, pero llevo un cordero frente al sacerdote y sacrificamos el cordero que muere en mi lugar. Entonces eso ya es la gracia, que muera alguien en mi lugar, cuando yo merezco morir y el que ocupa mi lugar no, eso ya es gracia. Una prefigura, una sombra de lo que habría de venir. Por eso Juan el Bautista, cuando lo presenta en sociedad a Cristo, dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque en Israel cuando se ofreció un cordero, era la sangre de ese cordero inocente, cubría nada más el pecado, pero no lo sacaba de raíz. Era como un precio pagado para seguir en la misma naturaleza adánica anterior. Pero cuando Cristo muere en la cruz una vez y para siempre,
para no volver, para resucitar y no volver a ver muerte. Ahí se está hablando entonces de la gracia total y definitiva, de lo cual aquellos sacrificios del Antiguo Testamento eran sombras y símbolos nada más. Entonces, respecto al pasado, la gracia estuvo presente a través de sacrificios animales. Respecto al futuro, la gracia nunca estará ausente del procedimiento de Dios con los hombres. No está ausente hoy, tampoco va a estar ausente en el futuro. Ningún pecador ni fue ni será salvo por otro camino que no sea la gracia salvadora de Dios. En sentido especial, la gracia pertenece a la edad actual también, a nuestro presente, que empezó con la primera venida de Cristo, es el día de gracia. Llevamos 2000 años de ese día, de ese tiempo de gracia de Dios, donde solamente por la fe se puede recibir la salvación, por creer en la obra sustituta, digamos, nos sustituyó a nosotros la obra de Cristo que satisfizo la justicia de Dios. Bien, eso a grandes rasgos es para nosotros la gracia, lo que encontramos en la palabra de Dios, ¿no es cierto? La gracia de Dios es un regalo que no merecemos y es el paso que Dios toma hacia la miseria humana, ofreciéndole cambiar su estado respecto a Dios. Después de esa gracia, cuando vamos comprendiendo esta gracia, recibimos esa invitación. Bueno, Dios nos ofrece su gracia, pero también nos invita a que nos apropiemos de esa gracia. Entonces es la vocación o llamado, el llamado a ser salvos por gracia. Entendemos, no, yo no me lo merezco, ¿no? ¿Cómo voy a ser salvo si yo sé lo que es? Y no puede ser que Dios me lo ofrezca. No, Dios no solamente me está mostrando algo como la zanahoria al burro atada en un palo, ¿no? Que nunca la alcanza, sino nos pone al alcance nuestro su gracia. Y nos llama a acercarnos, como en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para hallar gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. El trono de la gracia, trono donde emana los regalos que no merecemos. Y hay una invitación a acercarnos a ese trono. Para nosotros el trono de Dios no tiene que producir pánico, porque nos está ofreciendo su gracia y nos está llamando, y está poniendo en nosotros una vocación, una dirección, una intención de acercarnos a Él. Entonces la gracia va acompañada, podemos decir la doctrina inherente o perteneciente a la salvación, va acompañada con la gracia de su llamado, su vocación. ¿No es cierto? Vocación o llamado es esa obra de Dios por la cual Él invita a todos los hombres a venir a Cristo y efectivamente atrae a muchos, ¿no? No todos, porque vuelvo al concepto, Dios siempre respeta el libre albedrío. Nunca va a obligar a nadie, por más que lo desee, pero no va a obligar a nadie, no va a vulnerar el libre albedrío de cada ser humano. Cada ser humano va a obedecer a ese llamado a Dios sin presiones. Solamente se le va a ofrecer la oportunidad por la predicación del Evangelio y la decisión la toma. Dice alguien muy acertadamente que la puerta del corazón tiene solamente picaportes desde adentro. Nadie puede entrar si el dueño de esa vida no permite que entre. Entonces, por ahí es el concepto de Jesús, ¿no? Muchos llamados y pocos los escogidos, porque la elección o la selección que Dios hace no depende de Él, sino de la voluntad de cada ser humano, que entiende lo que es gracia, sin respecto a mérito, entiende lo que es que Dios nos esté llamando, pero puede tomar la decisión de no obedecer al llamado, o puede tomar la decisión de sí obedecer al llamado. Entonces, esa vocación de Dios es Cristo viniendo a nosotros. Por ejemplo, algunas opciones de cómo es esto, ¿no es cierto?
Pelagio, un teólogo de muchos años, dice, yo fui solo y voluntariamente. Otra teoría que desarrollaron los discípulos de Pelagio, bueno, yo empecé y Dios me ayudó a llegar. Arminio, otro teólogo, Dios me llevó y yo no me resistí. Ahora, el concepto bíblico más claro es que Dios me llevó, pero no contra mi voluntad, pero me hizo voluntario. Esta es la enseñanza bíblica. Influyó en mí hasta que puso en mí una convicción para que yo tomara la decisión. Quiero ir a Cristo, quiero abrazarme con Él, quiero invitarlo a que entre a mi corazón. Entonces todo esto es un proceso que Dios está haciendo para conducirnos al encuentro con Él y a la salvación. Hay un llamado, y Dios invita a todos los que oyen a participar de la bendición de la salvación. Mateo 11, 28, el clásico, ¿no es cierto? Bueno, y los versículos circundantes. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Mi carga no es pesada, no es imposible. Ligera mi carga, liviano mi yugo. Nos conviene el yugo de Cristo y no el yugo del pecado que nos lleva indefectiblemente a la condenación eterna. Entonces, la ira de Dios se manifiesta contra aquel que rechaza esa gracia, pero el amor de Dios, la benignidad de Dios está 100% disponible para aquel que voluntariamente hace esa voluntad de Dios. Hay dos textos bíblicos que quiero compartir con ustedes. Juan capítulo 3, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36. Juan 3, 36, está en el mismo capítulo de Juan 3, del famoso Juan 3, 16, ¿verdad? Juan 3, 16 nos dice así la palabra del Señor, porque de tal manera, el 16, ¿no? Luego vamos al 36 para compararlo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo ya estaba condenado. Ya está, no es Dios quien condena, no es Cristo quien condena. Y pasamos así al versículo 36, que es el último versículo del capítulo 3. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este llamado de Dios, esta vocación de Dios, es justamente para que no nos encontremos con esta instancia final de ser receptores de la ira de Dios y no de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 25, es el otro texto que quiero compartir con ustedes. La epístola a los Hebreos, 12, versículo 25 del capítulo 12. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz de aquel, dice el versículo 26, en el monte Sinaí, conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Entonces, si Dios es misericordioso, sí, perfecto. Y esperando, anhelando, deseando intensamente que aceptemos su invitación, pero para quien rechaza la invitación de su gracia, pues tristemente la ira de Dios está sobre esa persona. Por eso hoy es el tiempo, hoy es día de salvación, ¿no es cierto? Esa invitación de Dios no es una ficción, tampoco es una opción, ¿no? Bueno, si querés, sí, no. Para ser salvo no hay opción, pero sí Dios respeta la voluntad humana de que lo acepten o lo rechacen. Si lo rechazan, le va a doler mucho, va a sufrir mucho, pero no va a vulnerar el derecho a su propia decisión, a su libre albedrío. Y se le advierte cuál será la consecuencia. O
de tal manera amó Dios el mundo, o la ira de Dios. Hay un llamado de Dios efectivamente que trae al hombre a salvación, pero también hay un llamado de Dios que nos lleva a cumplir sus propósitos, los propósitos de Él para nuestra vida. Entonces, bien, hemos visto gracia y vocación y el llamado de Dios en nuestra vida. Y para redondear y concluir este video, la naturaleza de ese llamado de Dios está indicado por distintas expresiones, ¿no? Es una vocación celestial, dice Hebreos 3.1, es un llamado desde el cielo a tener comunión con Dios. Es una soberana vocación, porque Dios es soberano y Él decide invitarnos, ¿no es cierto?, en cuanto a las bendiciones. Él llama al pecador de salir bajo el poder de la ley para venir bajo la gracia. Nos llama a ser posesión de Cristo. Esa soberanía de Dios es donde las demandas son satisfechas. Y no hay ningún llamado que supere a esta. Las demandas que la ley de Dios requiere, la gracia de Dios la otorga. Hay un llamado a la paz con Cristo y a tener nosotros la paz de Cristo. Hay un llamado a la comunión con Cristo y hay un llamado al reino y a la gloria de Dios. Es una vocación santa porque llama al pecador al arrepentimiento. Lo llama a ser santo también. Lo llama a su luz maravillosa, la luz maravillosa de Dios. Lo llama a santidad. Lo llama a andar digno de la vocación con la que fue llamado y nos llama a seguir el ejemplo de Cristo. Como conclusión, la gracia de Dios y la invitación a recibir la gracia son dos cosas que van juntas, la gracia y la vocación o el llamado. Hay una gracia y Él nos invita a recibir esa gracia. ¿Quién toma la decisión? Ni más ni menos que el ser humano que recibe esa invitación. Finalizamos aquí para continuar luego en el próximo video con las doctrinas siguientes. Hemos visto en términos generales la doctrina de la salvación, las dos primeras doctrinas que son las que Dios actúa invitando al hombre, su gracia y su llamado, y próximamente vamos a ver la doctrina del arrepentimiento, que ya es la acción saludable y que Dios espera y la necesaria para tener la salvación. Ahora, todas esas doctrinas que mencionamos en el segundo video y que vamos a ir desarrollando, en realidad todo eso se produce en el mismo instante que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Tardamos tiempo en estudiarla, en entenderla, en que podamos entender los conceptos, pero todo se produce en el mismo instante que invitamos a Cristo, después de arrepentirnos, a que entre a nuestro corazón y lo limpie. Muchas gracias por su atención y que el Señor les bendiga. Nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo fraterno. Dios les bendiga.